Las películas más polémicas de todos los tiempos. Autor, José Dueso. Resumen narrativo. El presente resumen narrativo fue realizado por la Biblioteca Nautilus, con la intención de facilitar a personas con ceguera y a estudiantes de pocos recursos, el acceso al conocimiento universal. Esperamos que te sea de gran utilidad y te conduzca a profundizar más en el tema leyendo la obra original. No olvides apoyarnos suscribiéndote al canal y dándole like a cada una de nuestras publicaciones. Gracias. Biblioteca Nautilus. bibliotecanautilus@gmail.com. Este libro ofrece pormenores de más de 2 centenares de películas tenidas, a nivel mundial, como el más de lo más en cuanto a polémica cinematográfica se refiere. Lógicamente no todas son de gran calidad, alguna ni siquiera de una calidad mínima, pero sí puede asegurarse que dentro de esta cifra aparecen grandes obras maestras y, junto a ellas, otras que han destacado especialmente por resultar atípicas. Primera parte de 4. Presentación. Ya desde sus orígenes, el fenómeno cinematográfico, en general, y más aún, las películas que iba produciendo la industria que se creó en torno a dicho fenómeno, comenzasen a ser miradas con lupa por los distintos poderes que se reparten el mundo y, frecuentemente, cuando no constantemente, en distintos momentos de la historia reciente estuviesen sujetas a prohibiciones, se le pusiesen todo tipo de cortapisas o sufriesen una permanente censura. Pese a tanta traba, el cine no solo se ha venido desarrollando plenamente, sino que ha pasado a convertirse en lo que ya todo el mundo conoce como séptimo arte. Sin embargo, no todas las producciones cinematográficas han corrido la misma suerte, dándose la circunstancia de que la mayoría de ellas hoy día estén completamente olvidadas, otra buena parte de las mismas se hayan perdido para siempre, bien por su escaso interés, por pura destrucción o por extravío, y que de otras solamente se acuerden unos pocos. Y luego están las películas que todo el mundo comenta, las que aparecen como señeras en las enciclopedias y los libros que sobre los distintos aspectos del cine han venido siendo y, por supuesto, las que por un motivo u otro se han ganado por derecho propio la categoría de escandalosas, problemáticas o malditas, entre un más largo etcétera posible. Ahora bien, y aunque pueda resultar exagerado, lo cierto es que este grupo de películas no supone mucho más del 1% de toda la producción cinematográfica habida a lo largo de la historia, e incluso la por haber en un corto plazo. Y este dato no es gratuito, sino que resulta de observar las estadísticas de la Internet Movie Database, o lo que es lo mismo, la mayor base de datos que sobre películas en el mundo existe. Según ella, desde 1888 hasta nuestros días, incluyendo las producciones ya previstas hasta 2016, se han rodado exactamente 267.973 largometrajes. Sin contar las miles de series para televisión y sus correspondientes episodios, a esta cifra hay que añadir también, entre otras producciones diversas, y un incontrolable número de cortometrajes, 61.416 largometrajes televisivos o telefilmes, muchos de los cuales también acabaron proyectándose en salas de cine, 71.025 largometrajes destinados al mercado del video y 39.632 documentales de media o larga duración. 300, 2006. Zack Rusa. Acción, drama, histórico, bélico. Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham, Dominic West. 117 minutos. Surrealista y extremadamente sangrienta adaptación del cómic de Frank Millar, basado a su vez en los escritos de Heródoto, que recrea la batalla de las Termópilas. Según ella, el rey Leónidas y 300 espartanos consiguieron contener, hasta la muerte, a los más de 100.000 soldados que componían el ejército persa. Con este sacrificio se propició la derrota de Persia y la posterior formación de Grecia. Claro, que eso es lo que dice la película, que no la historia, como bien se han ocupado de reprochárselo historiadores del mundo entero. Por ejemplo, recuerdan que participaron más de 6.000 hombres como mínimo, además de los famosos 300, que fueron los que resistieron hasta morir, cuando los demás ya se habían retirado del último día de la batalla. Amén de otras numerosas licencias históricas, les resulta chocante que los 10.000 inmortales vayan vestidos de ninjas japoneses. El director de la cinta se defendió aduciendo que ha de mirarse a la misma como una película fantástica y no histórica. De parecida manera replicó cuando la prensa de Irán,
país en el que fue prohibida por considerarse ofensiva propaganda norteamericana, pero luego se dobló al persa para ser emitida por la TV estatal y demostrar así a los ciudadanos la maldad de Occidente, protestó airadamente por resultar tergiversadora y ofensiva al mostrar a los soldados persas como monstruos deformes y de sexo ambiguo. Otros también la han acusado de hacer apología de la guerra y de regodearse en la violencia gratuita. Pero, guste o no a los puristas, lo cierto es que esta superproducción, que costó $60 millones y solo en los Estados Unidos las 2 primeras semanas había recaudado más de 129, lo que demuestra su aceptación por parte del gran público, aporta interesantes novedades cinematográficas, como son los decorados digitales, los personajes en 3D y otros efectos tratados en postproducción que afectan al 90% de sus fotogramas. Además de en Irán, también fue prohibida en algunos países europeos y sigue prohibida en Birmania y en Túnez. Por su parte, en la lista de las 10 películas más violentamente ridículas, elaborada por la revista Times en 2010, figura en segunda posición. 491, 1964. Vilgot-Sjönen Suecia Drama. Lars Lind, Leif Nymark, Stig Thornblom, Lars Hansson 101 minutos. Basada en la novela de Lars Gorling, la película de este antiguo colaborador de Ingmar Bergman toca el controvertido asunto de la delincuencia juvenil y la redención del pecado y la culpa, a partir de la cita bíblica que recoge las palabras de Cristo sobre que hay que perdonar hasta 70 veces 7. Así, pues, la redención piensa el protagonista que le llegará cuando cometa el pecado 491. Debido a la abundante carga de promiscuidad juvenil que muestra, y a sus aspectos violentos y perversos de la sexualidad, hasta hay un toque de zoofilia, este segundo trabajo de Sjönen provocó un sonoro escándalo político en su momento. Incluso en parte propició, bien que indirectamente, la fundación del Partido Demócrata Cristiano Sueco, para combatir la ola de inmoralidad y promiscuidad que, a juicio de los bienpensantes, invadía la sociedad sueca del momento, y fue prohibido provisionalmente en Suecia, y hasta 1971 en Noruega, fecha en la que se autorizó su exhibición pero tras serle amputada, precisamente, la problemática escena de la violación de una mujer por parte de un perro policía. Igualmente estuvo prohibido en Malasia, donde acabó por ser autorizado, pero tras censurársele cierta escena homosexual. También fue muy protestado por católicos conservadores de toda Europa, sin ni siquiera haberlo visto, y en Estados Unidos fue confiscado por los servicios de aduanas de Nueva York. Apeló el importador del filme y ganó el pleito, sí, pero eso fue ya en 1966. Magnífica cinta, que vale la pena recuperar del olvido, y que, prohibida también por la censura franquista, no se estrenó en España hasta los tiempos de la transición y de manera muy minoritaria y desapercibida. La Naranja Mecánica, 1971, Naranja Mecánica, 1971. Stanley Kubrick. GB, USA. Criminal, drama, ciencia, ficción. Malcolm McDowell, Patrick Magee, Michael Bates, Adrian Corry 136 minutos. El gobierno quiere curar a un delincuente violento con un violento tratamiento. Alegato contra la violencia o apología de la misma. Obra maestra o tomadura de pelo. Ciencia, ficción y cine experimental, hoy de culto, y que dio muchísimo que hablar en su momento, a partir de la novela de Anthony Burgess. A raíz de su estreno, se produjo una oleada de actos vandálicos en el Reino Unido, a imitación de la película, por lo que Kubrick presionó a la distribuidora para que la retirase de los cines. La verdad es que no se volvió a reestrenar normalmente hasta 2007, pues inicialmente ostentó la categoría X. Además, el director recibió amenazas y acabó recluyéndose en su casa de campo por una temporada. Se estrenó con cortes en medio mundo, incluso en países tenidos como muy permisivos, caso de Holanda o Francia, y en otros como Alemania, Australia, Chile, Finlandia, Italia, Japón, México, Noruega o Suecia. En Irlanda no se estrenó hasta 1999 y aún hoy sigue prohibida en Corea del Sur, Malasia y Singapur. En Estados Unidos, donde igualmente padeció problemas censores, fue condenada por la Liga de la Decencia Católica y acabó por ser clasificada X. También causó no poca controversia el hecho que la música que acompaña a uno de los brutales asesinatos que se muestran sea el tema principal de Cantando bajo la lluvia, Singing in the Rain, 1952.
Fue clasificada X, igualmente, en Argentina e Israel. En la lista de las 25 películas más polémicas de la historia, que Entertainment Weekly publicó en 2006, aparece en el N2. También figura en el N15 de la lista de las 25 películas más peligrosas elaborada por Premiere.com y está considerada título de oro en la historia del erotismo en el cine. Sin embargo, del mismo modo la incluye, ocupando el 9º puesto, la revista Times en su lista de las 10 películas más violentamente ridículas, elaborada en 2010. Como en España fue prohibida por la censura franquista, y no se estrenó hasta 1975, muchos curiosos tuvieron que ir a verla a Hendaya o a Perpignan, lo que le hizo aumentar más todavía su aureola de obra mítica y transgresora, y que se cris toda suerte de leyendas urbanas en torno a ella. A medianoche me llevaré tu alma, 1964. José Mojica Marins, Brasil. Terror. José Mojica Marins, Magda May, Nivaldo Lima, Valeria Vázquez 84 minutos. Andanzas del macabro Sedó Caizao, José Ataud, en su búsqueda de la mujer perfecta con la que procrear un hijo. Película que empieza con una bruja señalándole con el dedo a los espectadores, invitando a abandonar la sala a quienes que no se sientan capaces de resistir lo que les espera. En opinión de algunos críticos, estamos ante uno de los mejores y más personales filmes de terror de todos los tiempos, y que contiene algunas de las imágenes más perversas vistas en una pantalla. Para otros, por el contrario, es la cinta más inaguantable de la historia del cine. Lo cierto es que, pese a ser prohibida en algunos estados brasileños, fue todo un éxito comercial sin precedentes, especialmente en Sao Paulo, y el director recibió denuncias por brujería. En España nunca llegó a estrenarse y solo unos pocos pudieron verla en algún cineclub. Conoció 3 secuelas: Esta noite encarnare e no teu cadáver, 1967, O Estrano Mundo de Sedó Caizao, 1968, y Encarnação do Demonio, 2008, las 2 primeras en una línea similar y muy tardía la tercera. A propósito de Niza, 1930. Jim Vigo, Francia, documental. 45 o 23 minutos. Lo que parece va a ser un documental convencional sobre una ciudad famosa, acaba por convertirse en un retrato satírico de la ciudad de Niza, donde no son mostradas, desde un punto de vista intencionadamente subjetivo, polémico y subversivo, imágenes de mujeres tomando el sol desnudas, bailes y cócteles, y gente acomodada disfrutando de la locura veraniega, y paralelamente también podemos ver la otra cara de esa ciudad cosmopolita: mendigos harapientos recogiendo desperdicios de las playas, obreros trabajando en fábricas inhumanas o gente anónima sobreviviendo como puede. Esta cinta innovadora escandalizó y conmocionó en su momento a la burguesía francesa, tanto por mostrar cómo convivían en una misma ciudad, sin mirarse, turistas y ricachones hedonistas, con una clase trabajadora pobre y maltratada, como por el hecho de que dicha burguesía hubiese sido, imprevistamente, no ya solo descubierta, sino, además, desenmascarada. Cinta inédita en los cines españoles. El Imperio de los Sentidos, 1976. Nagisa Oshima, Japón, Francia. Drama, romántico, histórico. Tatsuya Fuji, El Komatsu, Aoi Nakajima, Yasuko Matsui, 109 minutos. Una pareja de amantes vive una historia de amor tan obsesiva, que la mujer acaba por no distinguir entre amor y muerte. El título más mítico del cine erótico, que pasa por ser pornográfico sin serlo ni de lejos, pero con sexo explícito y sadomasoquismo a raudales. Se basa en un hecho real, y supuso todo un escándalo en su momento y continuó siéndolo mucho tiempo después. El mismo año de su realización, la policía japonesa detuvo a su director acusado de un delito de obscenidad, pero, tras un largo y polémico juicio, fue absuelto. Sin embargo, en Japón estuvo prohibido hasta 2001 y su protagonista vetada en la industria cinematográfica japonesa. La expectativa provocada durante su presentación en el Festival de Cannes obligó a pasarla por el mismo 13 veces, lo que era algo sin precedentes en la historia de dicho certamen. También fue presentada en la sección informativa del Festival de Cine de San Sebastián, y las colas hicieron historia en la capital donostiarra. Los que no pudieron verla tuvieron que viajar por aquellos días hasta Biarritz o Perpignan. Tras su paso por la Berlinale, las autoridades alemanas confiscaron la cinta por presunta pornografía infantil en alguna de sus escenas, pero tras 18 meses de litigio permitió su estreno sin cortes.
En otros muchos países también estuvo prohibida, caso de Australia, todavía calificada X, Canadá, salvo en Quebec, Finlandia, o Nueva Zelanda. Sigue prohibida en Irlanda y Singapur. En Gran Bretaña no se autorizó su exhibición pública hasta 1989 y en otros lugares se estrenó con cortes. En Israel la censura la prohibió en 1987. En USA ostenta la calificación NC 17, pero inicialmente fue X. En España se estrenó, en 1979, con el anagrama S, que se otorgaba a las cintas eróticas y a las que contenían excesiva violencia. También provocó no poca polémica y una expectación inusitada su emisión por TVE, en 1986, en los tiempos en que dirigía el ente público, el célebre José María Calviño, a medianoche de un viernes en un programa que se conoció precisamente como Cine de Medianoche. Aladdin, 1992. Ron Clements y John Muscaruza. Animación, aventuras, infantil, fantástico, musical, romántico 90 minutos. Divertida adaptación Disney del célebre personaje del cuento de las mil y una noches que figura en el título, aunque algunos le critiquen que esté sobrecargada de efectos especiales, pero también muy controvertida al no gustar al mundo árabe que la entendió como discriminatoria y caricaturesca de su cultura, especialmente porque los malos siempre aparecen como muy árabes, mientras la pareja protagonista es mostrada con aspecto muy occidentalizado. Debido a las protestas de la ADC, Comité Árabe Americano contra la Discriminación, incluso fue censurada la letra de su canción inicial, Noches de Arabia, y cambiado el texto en su banda sonora. La letra original decía: donde te cortan tus orejas, si no les gusta tu cara, es una barbaridad, pero es mi hogar. En la lista de las 25 películas más polémicas de la historia del cine, que Entertainment Weekly publicó en 2006, aparece en el N25. Polémicas aparte, está considerada como una de las mejores películas de animación de todos los tiempos, que incluso llegó a conseguir un Oscar y un Globo de Oro a la mejor canción original. Psicópata Americano, 2000. Mary Harron USA. Criminal, drama. Christian Bale, Willem Dafoe, Jared Leto, Josh Lucas 102 minutos. Psycho thriller de diseño, en tomo a un yopi asesino en serie de mujeres. Cinta esteticista y con apuntes de erotismo, provocador, que pretende ironizar sobre la América de los 80. Obtuvo el favor del público, pese a sus evidentes carencias y defectos, aunque no el de la crítica. Adapta el bestseller homónimo de Bret Easton Ellis, y sorprendió, además de por su tono general escalofriante, por su controvertida mezcla de violencia, modernismo y nihilismo. La cinta incluía originariamente una escena orgiástica, que finalmente le fue eliminada para eludir la temida calificación NC 17, que en USA condena a una película a una distribución muy minoritaria. Pese a ello, se estrenó con cortes en Alemania, Argentina, Australia, Canadá, Chile, Corea del Sur, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Irlanda, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Suecia, Suiza y USA. Por lo visto Leonardo DiCaprio estaba interesado en protagonizarla, pero, finalmente, temiendo una reacción adversa del público juvenil ante una historia tan violenta, cambió de opinión. Sin embargo, las malas lenguas dicen que lo que ocurrió fue que pedía demasiado dinero. La película incluía la canción Hip to Be Square de Huey Lewis and the News, que hubo de suprimirse, y el álbum con la banda sonora retirada del mercado, cuando Lewis se opuso a que el mentado tema apareciese en semejante cinta. Amor, extraño amor, 1982. Walter Hugo Coury, Brasil. Drama. Vera Fischer, Marcelo Ribeiro, Xuxa Meneghel, Tarcisio Meira 120 o 97 minutos. Un hombre de 58 años recuerda ciertos momentos de su vida, cuando en el Brasil de 1937, época de cambios políticos importantes, siendo un muchacho en la pubertad visitó a su madre en el burdel que aquella regentaba en Sao Paulo, y donde tendría su primera experiencia sexual con una de las jóvenes prostitutas. El largometraje se vio salpicado por la polémica y el escándalo precisamente por la escena en la que Xuxa, posteriormente célebre presentadora de programas infantiles televisivos en la vida real, aparece desnuda seduciendo al menor, papel interpretado por Marcelo Ribeiro, que a la sazón tenía 12 años,
pero también por el hecho de que el famoso futbolista, Pelé, con quien por aquel entonces mantenía Xuxa una relación sentimental, pagase para impedir su exhibición. Lo consiguió en parte, pues la película está fuera de circulación en Brasil, por mandato judicial desde 1982, pero no así en USA, pues allí no ganó la demanda que interpuso el mentado futbolista en 1993. Pero Xuxa ya se había convertido en un símbolo sexual, y eso que, como ella misma ha asegurado repetidas veces, era virgen e inocentona cuando rodó la tan traída y llevada escena, y siguió siéndolo mientras circularon copias en video por medio mundo, y más todavía cuando en 2005 se comercializó en Norteamérica una edición en DVD. Copias de la misma se subastaron en una página de internet, Xuxa la demandó y ganó el pleito. También se ha intentado demandar a Google por pedofilia, aunque sin demasiado éxito, ya que la conflictiva escena ha venido circulando libremente por YouTube, desde 2007 incluso la película entera dividida en 5 partes. Lo que sí ha conseguido la polvareda levantada con tanto pleito es generar más morbo y atraer la atención de más y más curiosos, especialmente jóvenes, que de otro modo tal vez nunca habrían sabido ni de la existencia de Xuxa, ni de esta película que, dicho sea de paso, no es ninguna maravilla precisamente, ni de las célebres escenas que ahora pueden llevar tranquilamente en el teléfono móvil. Diferente a los demás, 1919. Richard Oswald Alemania Drama. Conrad Veidt, Leo Connor, y Ise von Tasso, Lind, Alexandra Wilczek 50 minutos, versión reconstruida. Por su condición de homosexual, un músico es extorsionado y acaba suicidándose. Rareza pionera, con intervención el Dr. Magnus Hirschfeld, que incluso demanda la anulación del artículo 175 del Código Penal alemán, referente precisamente a la penalización de la homosexualidad. Su estreno supuso un escándalo tan sonado, que se reintrodujo la censura en Alemania, no tardó en ser prohibida al público y solo podían verla investigadores y médicos. Se daba por perdida al haber sido destruidas sus copias por los nazis, ya que, como pasó con tantas otras obras de arte, la consideraron decadente. Sin embargo, apareció en los años 70 una versión incompleta en Ucrania, conteniendo la mitad del filme, que es lo único que pudo ser reconstruido, y que circuló en VHS a partir de los 80. Posiblemente sea la primera película gay del cine comercial y es un referente de importancia en la historia del erotismo en el séptimo arte. Su argumento fue reutilizado en la cinta británica, de Basil Dearden, Victim, 1961, de la que también nos ocupamos en este libro. Anticristo, 2009. Lars von Trier. Dinamarca, Alemania, Francia, Suecia, Italia, Polonia Drama, Terror. Willem Dafoe, Charlotte Le Gainsbourg 108 minutos. Muy afectado por la muerte accidental de su pequeño hijo, un matrimonio formado por un psicólogo y una investigadora, que prepara una tesis sobre la historia de la brujería, decide retirarse una temporada a una cabaña que tienen en el bosque esperando que el contacto con la naturaleza les alivie su dolor. Sin embargo, se desatarán acontecimientos terribles y sangrientos. Una de las películas más pretenciosas y repulsivas de su cuasimítico director, que provocó un auténtico escándalo durante su proyección en Cannes. De hecho, numerosos espectadores abandonaron la sala indignados y Lars von Trier fue abucheado. Tampoco a la crítica le hizo mucha gracia la cinta, a la que tildó de delirante, gratuitamente perversa y concebida para locos, amén de buscar intencionadamente el escándalo mediante escenas repulsivas, coitos con música de Bach, eyaculaciones sangrientas, mutilaciones genitales explícitas, y gore de gran realismo, y para colmo todo ello con un trasfondo religioso que cruza una y otra vez la frontera de lo sacrílego. Aunque seguramente se exageró en su momento, lo cierto es que Anticristo no deja indiferente ni a sus más acérrimos detractores ni tampoco a sus defensores más incondicionales. Apocalipsis, 1979. Apocalipsis ahora, 1979. Apocalipsis Now, 1979, Apocalipsis Now Redux, 1979. Apocalypse Now Re, editada, 1979. Francis Ford Coppola USA. Drama, bélico. Marlon Brando, Martin Sheen, Robert Duvall, Frederick Forrest 153 o 202 minutos, Apocalypse Now Redux. Un capitán del ejército norteamericano es enviado a la jungla de Vietnam para matar a un coronel,
ex Boina Verde, que además de organizar su propio ejército se hace adorar por los nativos. Durante las peripecias a las que ha de enfrentarse junto a sus hombres, para conseguir su meta, dicho capitán se va convirtiendo en una persona parecida a la que tiene que eliminar. Basada en la novela El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, esta cinta sigue siendo un hito del cine bélico, o antibélico por mejor decirlo. A las polémicas de rigor suscitadas por el hecho de que se tocase el tema espinoso de la invasión de Vietnam, que en ciertas escenas se emplis fuego real, en operaciones igualmente reales contra la guerrilla filipina, o que algunos sacrificios de animales fuesen del mismo modo auténticos, han de añadirse los numerosos problemas con que se enfrentó el equipo de rodaje precisamente en Filipinas, y que estuvo a punto de costarle la vida a Martin Sheen de un ataque al corazón. Película incluida invariablemente entre las 100 mejores de la historia, y título de culto por excelencia, que debiera ser material de estudio en cualquier colegio de lo que venimos llamando mundo civilizado. Está prohibida en Birmania y también lo estuvo en Corea del Sur mientras duró la presidencia de Park Chung-hee, asesinado ese mismo año de 1979. En 2001 Coppola presentó en Cannes un nuevo montaje ampliado a 202 minutos, titulado Apocalypse Now Redux, considerado como de gran interés para la historia del erotismo en el cine, debido a algunas escenas sexuales, hasta entonces desconocidas, protagonizadas por unas conejitas de Playboy. Apocalypto, 2006. Mel Gibson USA. Acción, aventuras, drama. Rudy Youngblood, Dalia Hernández, Raúl Trujillo, Jonathan Brewer 139 minutos. En las postrimerías de la civilización maya, la idílica existencia de un poblado de indígenas es brutalmente interrumpida por una fuerza invasora. El poblado entero será destruido y solo se salvará el hijo del jefe, su mujer embarazada y otro hijo de corta edad. Pero también este protagonista, una vez capturado vivirá un infierno indescriptible antes de volver a reencontrarse con los suyos y reiniciar una forma de vida que, con la llegada de los españoles, ya estaba herida de muerte. Aparte de por su crueldad extrema, gore en estado puro puede decirse, la enorme polémica vino desatada por los estudiosos del mundo maya, que encontraron un sinfín de anacronismos e inexactitudes, empezando por el propio idioma de la película, al parecer un dialecto maya, continuando por los controvertidos sacrificios humanos o concluyendo con los desfases en los tiempos históricos. Tampoco gustó a los indígenas de Guatemala, país en el que se rodó, que acudieron enfurecidos a las salas de cine para impedir que el público viese la película. Independientemente de las críticas encontradas, y de los anacronismos presentes en la mayoría de películas clásicas que nadie parece atreverse a discutir, Apocalypto es sencillamente soberbia, impecable, a nadie dejará indiferente, a nadie que se atreva a verla, pues, como sucedió con La Pasión de Cristo, The Passion of the Christ, 2004, tampoco es apta para todos los estómagos, y, además, está muy por encima de la media del cine coetáneo. En Italia suscitó una gran polémica el hecho de que fuese autorizada para menores y, cosas de la vida, en China está absolutamente prohibida. Avatar, 2009. James Cameron USA, GB. Acción, aventuras, ciencia, ficción, fantástico. Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang 162, 171, edición especial, y 178 minutos, versión extendida. Una de las películas más esperadas de todos los tiempos, cuyo proyecto, de gran complejidad, se dilató durante una década, y compuesta en un 60% de su metraje de imágenes creadas por ordenador. Nos traslada al 2154, fecha en la que un grupo de humanos, mediante un programa virtual, viaja al planeta Pandora, de irrespirable atmósfera, valiéndose precisamente de unos avatares biológicos controlados de forma remota, con el fin de extraer cierto mineral muy valioso para los terrícolas. Naturalmente, vivirán aventuras varias y surgirá el amor. A día de hoy la película más taquillera de todos los tiempos, superando el récord de Titanic, 1999, del mismo director, que costó la friolera de $250 millones. 300 aseguran fuentes oficiosas, y que, pese a estar ya considerada como la película de su década, contra todo pronóstico de las 9 nominaciones a los Oscars se llevó solo 3, y fueron a la mejor fotografía, mejor dirección artística y mejores efectos visuales.
La razón es que, a pesar de haber cautivado a millones de espectadores con su derroche técnico y por su mensaje ecologista y antiimperialista, no terminó de convencer a otra buena parte de crítica y público que consideró que, aparte del arranque soberbio y la espectacularidad de sus efectos especiales y su 3D, la historia viene a ser finalmente muy convencional y sus personajes tópicos y planos. Por otro lado, para que pudiera ser calificada para todos los públicos, ya que al fin y al cabo no hay que olvidar que, la pela es la pela, según declarase el propio Cameron, cortó por lo sano la escena erótica entre Jake y Neytiri reduciéndola a su mínima expresión, aunque prometió incluirla en el DVD. Para dar más que hablar de una cinta de la que todo el mundo habló en su momento, también la Santa Sede aportó su granito de arena, pero fue al poner una nota discordante desde el Osservatore Romano y Radio Vaticano, acusándola de ser una superficial parábola antiimperialista y antimilitarista que no tiene verdaderas emociones humanas, y de no ser más que un guiño hacia las pseudodoctrinas que han hecho de la ecología la religión del milenio. Además, según las más altas jerarquías católicas, esta película no pasará a la posteridad en la historia del cine. Cinta prohibida en la República Popular de China. Baby Doll, 1956. Elia Kazan USA. Drama. Carol Malden, Carol Baker, E.I. Wallach, Mildred Donak. 114 minutos. Un algodonero arruinado, y ya maduro, se casa con una joven, con la condición, impuesta por el padre de ella, de no consumar el matrimonio hasta que la chica cumpla 20 años. Sin embargo, llegado el tan esperado día, aparecerá en escena un individuo sin escrúpulos dispuesto a llevarse la virginidad de la muchacha. Tórrido melodrama, adaptación del propio Tennessee Williams de una de sus obras, y en su día objeto de una gran polémica, principalmente porque la Legión de la Decencia Católica pidió airadamente su prohibición al considerarla indecente. Incluso en Nueva York, el cardenal Spellman la prohibió desde el púlpito a sus fieles bajo pena de excomunión, sin ni siquiera haber llegado a visionarla él mismo, y apostó curas en las puertas de los cines para controlar quienes acudían a las proyecciones. También fue objeto de escándalo el cartel en el que Carol Baker se chupa un dedo, y hubo de practicársele algunos cambios. Todo ello influyó en su contra, hasta el punto de que el 77% de las salas cinematográficas la retiraron de su programación. Para colmo, la revista Time se permitió calificarla como la película americana más sucia que jamás haya sido legalmente exhibida. Sus 4 candidaturas a los Oscar, sin embargo, hicieron cambiar de opinión a algunos puritanos. En Gran Bretaña fue clasificada X, y estuvo prohibida en otros países, caso de Suecia, lo que resulta realmente sorprendente, o de España, nada sorprendente por entonces, y donde no se estrenó oficialmente hasta 1982. En la lista de las 25 películas más polémicas de la historia, que Entertainment Weekly publicó en 2006, aparece en el puesto N10. Digamos, como anécdota morbosa, que en el mundillo del cine se rumoreó que Carol Baker había pasado muchas noches en casa de Elia Kazan para convencerle de que le diese a ella el papel protagonista que, siempre según las malas lenguas, originariamente estaba escrito para Marilyn Monroe. Ni qué decir tiene que Baby Doll es otro de los títulos de oro de la historia del erotismo en el cine. Carita de Ángel, 1933. Alfred E. Green USA. Drama, romántico. Barbara Stanwyck, George Brent, Donald Cook, Alphonse Thier. 71 o 76 minutos, versión restaurada. Lily Powers, Babyface, trabaja como camarera en el sórdido bar que su padre posee en una pequeña ciudad industrial, y allí aprende a desenvolverse con los hombres. Esta experiencia le servirá para, al morir el progenitor, trasladarse a Nueva York con su criada y dedicarse a escalar puestos cada vez más altos, socialmente hablando, por el viejo método de seducir a cuanto hombre sea necesario. Y lo malo, desde un punto de vista moral retrógrado, es que logra su propósito. Película tildada airadamente en su momento de peligrosa, sórdida y desmoralizadora, y que, aunque no se librara de algunos cortes de rigor, no tuvo demasiados problemas de censura, algo impensable solo un año después, pasa por ser uno de los títulos claves a la hora de acelerar la entrada en vigor del llamado Código Hays, el tristemente célebre y férreo órgano de censura estadounidense, que sometió a la industria cinematográfica más poderosa del mundo por espacio de casi 40 años. Pero, digamos de paso que,
Contra lo que muchos piensan, dicho código no era una forma de censura estatal, y sí privada, creado por los propios productores de Hollywood, bien que a regañadientes y por imposición de los diversos poderes fácticos de la mayoría de los estados de la Unión. La película permaneció prácticamente fuera de circulación con la entrada en vigor del mentado código, hasta que, 71 años después de su realización, apareció una copia íntegra, para regocijo de aficionados y mitómanos, en la Biblioteca del Congreso, con la que pudo ser adecuadamente remasterizada para su comercialización en DVD. De otro lado, y aunque estrenada en su momento, en tiempos de la Dos República, Carita de Ángel es otro de los títulos que permanecieron, olvidados, de las carteleras españolas durante la larga noche que supuso el período de la dictadura franquista. Andy Warhol's Bad, 1977. Ed Johnson USA. Comedia, criminal, terror. Sirinda Foxe, Matthew Anton, Kathy Roscam, Carol Baker 105 minutos. Trash, movie o película basura, de culto, muy controvertida, con un instituto de belleza sirviendo de tapadera a una organización criminal. Humor negro, violencia, sexo, gore y toneladas de caspa, para uno de los títulos más célebres surgidos de la Factory, la productora del siempre polémico Andy Warhol, que aquí solo aporta su nombre como reclamo publicitario. Aunque la película ni mucho menos pueda gustar al gran público, de hecho no ha venido gustándole, lo cierto es que estamos ante la que es seguramente la más despiadada crítica que desde un filme haya podido hacerse al sistema capitalista, y eso que por aquella época no eran pocas las cintas que se ocupaban de denostarlo desde el bloque de los países comunistas que orbitaban alrededor de la extinta Unión Soviética. Considerada anarquista por unos, y la obra maestra del cine subversivo norteamericano por excelencia por muchos más, aporta como curiosidad que dos grandes estrellas del firmamento hollywoodiense rechazasen el papel de Hazel Icon, como fueron los casos de Shelley Winters y de Vivian Vance, en ambos para no perjudicar su imagen. En España no fue conocida, aunque de manera muy minoritaria, hasta la llegada del video doméstico, y en Estados Unidos y en el Reino Unido inicialmente estuvo clasificada X. Follame, 2000. Virginie Despentes y Coralie Trin THI Francia. Criminal, drama, thriller. Rafaela Anderson, Karen Lancaume, Céline Beugnot, Adama Niane 80 minutos. Andadura criminal de dos asesinas en serie, que no solo matan, machos. Con pinta de video, de un amateurismo vergonzante, violentista y pretendidamente feminista, resulta impresentable. Algunas escenas de sexo explícito, muy mal rodadas por cierto, levantaron cierta polvareda. Gracias a eso el público se enteró de su existencia, pues, de otro modo, hubiera pasado como un subproducto pornográfico más. De hecho, en Francia al principio fue relegada al circuito X, debido a las denuncias de la extrema derecha, y si después el Ministerio de Cultura permitió su exhibición en salas convencionales fue debido a la presión pública. Inicialmente, también en España se clasificó X, sigue prohibido en Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda o Singapur, y en Australia, donde llegó a proyectarse en algunos cines, el gobierno la prohibió incluso lanzando a la fuerza pública contra los mismos. Ante los problemas censores, se remontaron algunas ediciones, suavizándolas un poco, que fueron las que se estrenaron en buena parte del mundo. Está considerada como una de las películas más polémicas de la historia, a la vez que, inevitablemente, es ya un título de referencia en lo que a erotismo en el cine se refiere. La reina de los bandidos, 1994. Shekhar Kapoor India, GB biográfico, drama. Simo Biswas, Nirmal Pandey, Manoj Bajpayee, Rajesh Vivek 119 minutos. Biografía de Phoolan Devi, la proscrita más famosa de la India, a partir del libro de Mala Sen. Repudiada por su marido, con quien la casaron siendo niña, tuvo que soportar toda suerte de vejaciones y violaciones, por parte de este, antes de volver a su casa y ser acusada de robo, por lo que fue detenida por la policía que también la violó. Más tarde se unió a un grupo de bandidos y comenzó a convertirse en símbolo viviente de la lucha anticastas para las mujeres de las castas más bajas de la sociedad hindú, tiempo en el que participaría en la matanza de Aldea de Bemai, el 14 de febrero de 1981, vengándose de quienes, en aquel lugar un año antes, y durante un mes entero, día tras día, la habían maltratado, violado y humillado sistemáticamente, con la aquiescencia de todos los vecinos.
Durísima película que pasa por ser otra de las más polémicas de la historia del cine. Inicialmente estuvo prohibida en la India, y el pretexto esgrimido por el gobierno de aquel país para adoptar tal medida fue el de que la cinta presentaba escenas de sexo y violencia demasiado explícitas. Tampoco fue del agrado de la propia Fulon Devi el resultado final, al que acusó de inexacto y violentista, y reclamó a los productores $60,000 como indemnización por los perjuicios provocados a su nombre y a su imagen. Fuera ya de la película, Devi, que se convirtió en parlamentaria socialista y hasta llegó a ser propuesta para el Nobel de la Paz en 1998, fue asesinada en 2001 por Ser Singh Rana, que justificó su crimen como venganza, a su vez, por la matanza de Bhimai, y a quien el KS Atriya Swabiman Andolan Samanbai, organización o comité defensor de las castas más altas, honró como a un auténtico héroe por haber limpiado el honor de su casta y el de las viudas de Bhimai. Bajos instintos, 1992. Instinto básico, 1992. Paul Verhoeven USA, Francia Misterio, Thriller. Michael Douglas, Sharon Stone, George Sunza, Jean Triplehorn 128 minutos. Thriller, tan célebre como tramposo, con psicópata criminal femenina, toques eróticos y escándalo de diseño. La famosa escena en que Sharon Stone muestra muy fugazmente su entrepierna sin bragas propició que corriesen ríos de tinta. Pero no fue el único motivo de escándalo, ya que activistas gays y lesbianas pretendieron sabotear el estreno por considerar que la película mostraba una visión muy distorsionada y negativa de esta condición sexual. Hasta tal punto llegó la cosa, que la policía de San Francisco, para impedir males mayores, hubo de apostarse ante los cines durante todos los días que duraron las proyecciones. Se cuenta que, para obtener la calificación R, que en los Estados Unidos equivale a que la pueden ver los mayores de 17 años, Paul Verhoeven tuvo que cortar la película hasta 14 veces. Con toda esta campaña, más que por sus valores propios, no era de extrañar que se convirtiese en uno de los títulos más taquilleros de la historia del cine norteamericano. Amén de ser otro de los títulos de oro del erotismo en el cine, en la lista de las 25 películas más polémicas, que Entertainment Weekly publicó en 2006, aparece en el N-19. Cinta prohibida en Malasia. Basic Instinct 2, 2006. En 2006 conoció una secuela, Instinto Básico 2, bastante polémica también, pero no porque diese que hablar por su contenido o porque atrajese la atención de los más puritanos, sino por ser, sencilla y llanamente, un bodrio infumable carente del menor interés. Pero, eso sí, era enorme el morbo que suponía estar interpretado nuevamente por la misma Sharon Stone, aunque esta vez en horas muy bajas. Tras la Puerta Verde, 1972. Jim y Artie Mitchell USA. Drama, pornográfico. Marilyn Chambers, George S. MacDonald, Johnny Keys, Elizabeth Knowles 74 minutos. Tras ser raptada en un bar de carretera, una joven es llevada a un misterioso cabaret, oculto tras una puerta verde, y, semi-inconsciente, su cuerpo es convertido en el protagonista de un inquietante espectáculo erótico para los miembros burgueses de una misteriosa secta que se cubren con un antifaz. Película hardcore o pornográfica, pionera en acceder en los Estados Unidos al circuito comercial normal, aunque tras no pocos tiras y aflojas con la censura, que supuso, a la par que el descubrimiento de Marilyn Chambers, luego todo un peso pesado de este género, un gran éxito comercial aunque muy polémico. Y es que, por aquel entonces, Marilyn Chambers trabajaba como modosita modelo anunciadora del detergente Ivory Snow, y estaba empezando a convertirse en un icono de la inocencia y el candor para el americano medio. Se armó una buena cuando todos pudieron descubrir atónitos que en esta película copulaba con varios hombres, y que, para colmo de males, uno, además de estar sexualmente más que bien dotado, era negro. El escándalo no se hizo esperar y la venta de los detergentes Ivory Show cayeron en picado. Hoy es un filme de culto, aunque el paso del tiempo no le haya favorecido precisamente, y está considerado como uno de los 3 principales pilares de este tipo de películas, junto con Garganta Profunda, Deep Throat, 1972, y El Diablo en la Señorita Jones, Devil in Miss Jones, 1973. Estuvo prohibido en Finlandia hasta 1995, y también en España hasta la llegada de las salas X, a mediados de los 80. No es pecado, 1934. Leo McCarey USA.
Comedia, western. Mae West, Roger Pryor, Johnny McBrown, Catherine de 1073 minutos. Comedia sureña, ambientada en la última década del siglo XIX. Ruby Carter, una despampanante e ingeniosa cantante de vodevil, con inconfundible aspecto de vampiresa y permanentemente asediada por sus admiradores, duda si entregarse al hombre que parece amarla de verdad, un boxeador y exconvicto, o dejarse sucumbir por la riqueza de otro pretendiente, el turbio propietario de un teatro en Nueva Orleans. La tercera película protagonizada por la mítica y taquillera Mae West, sencilla, pero afilada y chispeante, que supuso en su día todo un sonoro escándalo, y que consiguió burlar, aunque solo en parte, el férreo filtro censor que suponía el Código Hays. Y decimos que solo en parte porque, para empezar, los censores de Hollywood rechazaron el guión en su integridad y animaron a la Paramount a que abandonasen por completo el proyecto, alegando que era vulgar y altamente ofensivo, así como una glorificación de la prostitución y del crimen violento sin ningún tipo de valores morales compensatorios. Entendían los censores que el personaje que protagonizaría Mae West expone todos los hábitos y todas las costumbres de una prostituta, pues es cómplice en el funcionamiento de una casa de juegos ilegal, droga a un boxeador, roba a su jefe, incendia el local a propósito y, al final, se marcha tan tranquila. Con su amante ilícito, que es un criminal redomado, un ladrón, un asesino. Pero, con la profunda crisis económica que se vivía por aquellos años, y a la que el mundo del cine no era ajeno, los estudios cinematográficos no estaban como para abandonar proyectos potencialmente lucrativos, y decidieron ponerlo en marcha con o sin el consentimiento censor. Incluso llegó a ser promocionada a bombo y platillo en Broadway, en medio de un ambiente tenso. Pero junto a las grandes vallas anunciadoras de "No es pecado", sacerdotes católicos colocaron carteles que decían: "Sí lo es". Finalmente, ante el cúmulo de presiones, la Paramount cedió y aceptó perpetrar importantes cambios en el guión para convertir, hasta donde fuese posible, a la protagonista en una mujer decente. Para ello le fueron eliminadas todas las referencias a su pasado, a su complicidad con el malvado propietario sureño, y le dulcificaron el final llegando incluso a casarla, en una ceremonia civil, con el boxeador. Solo así la oficina censora acabó por aprobarla y la película fue estrenada en la costa este. Pero no acabarían ahí sus problemas, pues fue condenada inmediatamente por la Legión de la Decencia, de Chicago, a la que se unieron grupos de mujeres y otras asociaciones conservadoras, todas ellas vociferantes y empeñadísimas en que la gente no acudiera a ver tan repudiable filme. El escándalo que se organizó influyó en que inicialmente fuese prohibida por el Consejo de Censura de Nueva York, que, tras diversos dimes y diretes, finalmente permitió su estreno a condición de cambiarle el título It Ain't No Sin, No es Pecado, por el más inofensivo de Belle of the Nineties, la Bella, o Reina de los 90. La película, en fin, se estrenó en las salas neoyorquinas y el público, haciendo caso omiso a moralinas trasnochadas, las abarrotó inmediatamente. Y es que, como un año antes dijera atinadamente D. W. Fisher, propietario del cine Fisk, en Oak Grove, Luisiana, los de la iglesia piden a gritos películas decentes, pero todos vienen a ver a Mae West. Blow Up, 1966. Blow Up, Deseo en una mañana de verano, 1966. Michelangelo Antonioni GB, USA. Drama, thriller, misterio. David Hemmings, Vanessa Redgrave, Sarah Miles, Peter Bowles 111 minutos. Fotógrafo londinense tras la pista de un crimen que ha descubierto al revelar unas fotografías tomadas casualmente. Thriller genial, a partir del cuento Las babas del diablo, de Julio Cortázar, y joya de los 60 y del cine en general, premiada con una Palma de Oro en el Festival de Venecia, que en su momento resultó tan innovadora como controvertida, y que todavía hoy sigue suscitando polémica y opiniones encontradas entre sus incondicionales y sus acérrimos detractores, que parecen ser legión en ambos casos. Llegó a ser secuestrada en su propio país por la magistratura de Ancona, fue clasificada X en Gran Bretaña, condenada en los Estados Unidos por la poderosa y omnipresente Legión de la Decencia Católica, y en numerosos países estuvo directamente prohibida. Este último fue también el caso de España, debido sobre todo a sus escenas eróticas, en una de las cuales, muy breve pero que dio mucho que hablar,
aparece una juvenil Jane Birkin antes de convertirse en musa erótica de la cinematografía francesa, si bien, con la llegada de la democracia se proyectó de manera minoritaria en salas de arte y ensayo. Es otro títulos de oro del erotismo en el cine, y pasa por ser la primera película comercial en mostrar un pubis femenino sin ningún tipo de disimulo, anticipándose a los tiempos de permisividad que vendría tras el famoso Mayo del 68. Terciopelo azul, 1986. David Lynch USA. Criminal, misterio, thriller. Isabella Rossellini, Kyle MacLachlan, Laura Dern, Dennis Hopper 120 minutos. Tras hallar en el campo una oreja humana, una pareja de adolescentes se ve envuelta en una trama criminal que tiene lugar en el submundo del tranquilo pueblecito de Lumberton, Carolina del Norte. Allí, un psicópata mantiene secuestrada a la familia de una cantante para que ésta se someta a sus caprichos. En su día, la escena de la violación de la cantante hizo correr ríos de tinta. Joya del misterio, en clave de fábula perversa sobre el valor de lo aparente, con sentido de la sensualidad y el fetichismo admirables. Una de las más destacadas cintas de la década de los 80, que en su día provocó controversia y polémicas diversas, pese a ser bien aceptada por crítica y público, debido a la feroz denuncia que se hace de la hipocritona clase media norteamericana, y por su carga de sadomasoquismo y de sordidez. De hecho, en el momento de su estreno no fueron pocos los espectadores que salieron horrorizados de los cines a mitad de proyección. Algunos estudiosos la consideran la primera entre las películas surrealistas de Norteamérica. Premier.com la ha incluido en el N9 de su lista de las 25 películas más peligrosas. También destaca como una de las principales películas más polémicas de la historia del cine y en muchos libros aparece englobada en el género fantástico. Es, además, otro de los títulos de oro del erotismo en el cine. Bonnie y Clyde, 1967. Arthur Penn USA. Biográfico, criminal, drama. Warren Beatty, Faye Dunaway, Michael J. Pollard, Gene Hackman 112 minutos. Acoso policial extremo, a una pareja de jóvenes amantes que se dedica a atracar bancos en los tiempos de la depresión americana de los años 30. Joya del suspense y del cine negro, que mezcla realismo brutal y comedia romántica. Una obra imperecedera y pionera, que marcó el camino a numerosas producciones de acción de las siguientes décadas, y que dio mucho que hablar al ser acusada de violentista, de mostrar traumas sexuales con intenciones mezquinas y de inducir al espectador a tomar partido por los malos, convirtiendo en héroes a dos criminales que se burlan de la ley. Tampoco faltó quien la tildó de amoral y de pésimo ejemplo para la juventud. Pese a ello obtuvo 2 Oscar. En la lista de las 25 películas más polémicas de la historia, que Entertainment Weekly publicó en 2006, aparece en el puesto N21. Igualmente aparece entre las 25 películas más peligrosas de Premier.com, ocupando el N25. Bonnie y Clyde, que es otro de los títulos considerados puntales en la historia del erotismo en el cine, además de sufrir la represión de la censura en su propio país, estuvo prohibida en Noruega y en Gran Bretaña. Inicialmente fue clasificada X. Boogie Nights, Juegos de Placer, 1977, Juegos de Placer, 1977. Noches de Placer, 1977. Paul Thomas Anderson USA. Drama. Luis Guzmán, Mark Wahlberg, Julianne Moore, Burt Reynolds 155 minutos. Despiadado repaso a la historia del cine pornográfico norteamericano, entre las décadas de los 70 y 80, hasta su declive con la llegada del video doméstico, a través del ascenso y caída de un joven que se metió en esa industria y hasta llegó a ser una estrella. Al parecer, la figura de este personaje parece inspirarse en la vida real del actor Pomo John Holmes, de quien se llegó a asegurar que había mantenido relaciones sexuales con no menos de 14.000 mujeres, y cuyo trágico y sórdido final, en marzo de 1988, fue exageradamente aireado por la prensa amarilla en su momento. Película multipremiada, pero muy controvertida, que incluso llegó a herir sensibilidades por sus explícitos diálogos, por sus abundantes desnudos y hasta porque aborda, además, un tema tabú como es del sexo con menores. Todo ello la catapultó a ocupar un lugar de honor entre los títulos de la historia moderna del erotismo en el cine. En su momento también se especuló mucho sobre quién era el propietario del pene de 32 centímetros que se muestra al final del filme,
y se barajaron nombres como el del actor porno Mark Wahlberg, Burt Reynolds y hasta, pero esto ya fue de broma, el propio director Paul Thomas Anderson. Finalmente se confirmó que se trata de una prótesis artificial muy realista. Cinta prohibida en Birmania, Irán y Malasia, debido a su alto contenido erótico, como también lo estuvo en Corea del Sur hasta 1999. En Estados Unidos, para eludir la tan temida clasificación, NC-17, hubieron de serle suprimidos 40 segundos al montaje final, y, al parecer, se desecharon algunas escenas por parecerles sexualmente demasiado explícitas a sus productores. Una anécdota. A lo largo del metraje se pronuncia la palabra mierda o cualquiera de sus derivados hasta 165 veces. Borat, 2006. Borat, el segundo mejor reportero del glorioso país Kazajistán viaja a América, 2006. Borat, lecciones culturales de América para beneficio de la gloriosa nación de Kazajistán, 2006. Larry Charles USA. Comedia. Sacha Baron Cohen, Ken Davitian, Lunel, Chester 84 o 82 minutos. El reportero número 2 de Kazajistán es enviado a los Estados Unidos para realizar un documental que acerque aquella cultura a la gloriosa nación kazajistaní. Pero Borat, que es ese periodista, de paso aprovechará su estancia en América para buscar a Pamela Anderson, con quien pretende casarse. Magnífica e inteligente comedia satírica, surrealista, absolutamente demoledora y políticamente incorrecta, que arremete contra los valores más rancios y profundos del pueblo estadounidense, dejando de manifiesto su hipocresía, sus prejuicios y sus contradicciones. La película, que arrasó desde un primer momento en las carteleras de Norteamérica y de Gran Bretaña, países donde su protagonista, Sacha Baron Cohen, ya era muy conocido por su programa televisivo The A.E.E. Show, que inspiró en 2002 el largometraje Ali G anda suelto, Ali G in the House, fue objeto de numerosas polémicas y denuncias. Las críticas más airadas partieron de Kazajistán, donde fue prohibida, lo mismo que sucedió en Rusia y en otros estados de la antigua URSS, porque podía dar pie a enfrentamientos civiles. Del mismo modo, por ofensiva y grotesca, se prohibió en Birmania, China, Egipto, Emiratos Árabes, Irán, Malasia, Singapur y Tailandia. También partieron denuncias desde Alemania, contra la productora y el protagonista, por instigación al odio racial. Digamos, por último, que esta cinta, que no se rodó en Kazajistán, sino en una remota aldea de gitanos de Rumanía, es también a día de hoy otro de los títulos que ya ocupan un lugar importante en la historia del erotismo en el cine. Mi obsesión por Elena, 1993. Jennifer Chambers Lynch USA. Drama, misterio, romántico, thriller. Julian Sands, Sherilyn Fenn, Bill Paxton, Art Garfunkel 107 minutos. Drama psicológico. Un cirujano que está obsesionado con la provocativa Elena, acudirá de urgencia a la casa de la misma, cuando ésta sufre un accidente de coche, y le practicará una amputación terrible que la convertirá en una especie de Venus de Milo viviente. Primera película de la hija de David Lynch, que está considerada como una de las más polémicas de la historia del cine. De hecho suscitó un escándalo, ya antes del rodaje, en el momento en que Kim Basinger se negó a participar en la misma debido a sus escenas de sexo, pese a haber firmado el contrato, y tuvo que desembolsar una millonada. Pese a sus muchas carencias y defectos, se ganó cierto prestigio y pasa por ser un título relevante en la historia del erotismo en el cine. Su versión sin cortes en Estados Unidos está clasificada, NC-17. Brokeback Mountain, El secreto de la montaña, 2005, Brokeback Mountain, En terreno vedado, 2005. El secreto de la montaña, 2005. Secreto en la montaña, 2005. Anagle USA, Canadá. Drama, romántico. Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Randy Quaid, Valerie Planche 134 minutos. Dos pastores estadounidenses, que cuidan las ovejas de un vasco malvado, inician una relación homosexual, que durará toda la vida, pese a vivir en lugares dispares y uno de ellos incluso llegue a casarse y tener hijos. Historia controvertida y polémica, que adapta un relato de Annie Proulx, de la que se habló mucho en su día, pero que no pasa de ser una muy correcta película romántica con todos los tópicos y estereotipos al uso en las historias de amor del cine norteamericano. Eso sí,
presenta a los homosexuales como personas normales y corrientes, y no como seres amanerados, enfermos o depravados. Sin embargo, debido a su temática y al conservadurismo que sigue imperando en buena parte de la sociedad estadounidense, no pudo ver cumplidas sus expectativas de cara a los Oscar de ese año, pues fue nominada a 8 y, aunque se llevó 3, no consiguió el principal, a la mejor película. Sin embargo, consiguió otros muchos premios importantes, como, por ejemplo, un León de Oro en Venecia o 4 Globos de Oro, y obtuvo el beneplácito de crítica y público en el mundo entero. Esto no impidió que fuese denostada por sectores conservadores de su país productor, así como por la Iglesia Católica y por cristianos fundamentalistas de distinto signo, ni que fuese cancelada en algunos lugares, caso de Salt Lake City. En China, donde la homosexualidad es tabú, fue prohibida, aunque no así en Taiwán, país natal del director, ni en Hong Kong. También se prohibió en Birmania, Irán y Malasia, y se censuró en numerosos países. Incluso todavía, en 2008, le fueron eliminadas las escenas homosexuales al emitirse por la RAI, la televisión pública italiana. Por lo visto uno de los dos papeles principales se lo ofrecieron a Brad Pitt, pero dicen que este lo rechazó temiendo perjudicar su imagen. Además de pasar por ser otra de las películas más polémicas de la historia del cine, la escena en que los protagonistas disfrutan de una noche de amor en una pequeña tienda de campaña, ocupa el N23 en la lista de las 50 mejores escenas de sexo en la historia del cine elaborada por The Nerve Film Lounge. El acorazado Potemkin, 1925. Sergei M. Eisenstein-Murs. Drama, histórico, bélico. Alexander Antonov, Grigori Alexandrov, Mikhail Gomarov, Vladimir Barsky 75, 68, DVD, o 72 minutos, Blu-ray. En junio de 1905, y debido a las condiciones infrahumanas en que subsisten sus marineros, se produce una sublevación a bordo de este buque de guerra, y con dicha sublevación se solidariza el pueblo de Odessa. Pero la represión zarista no se iba a hacer esperar, ni tampoco sus terribles consecuencias. Obra cumbre de la cinematografía mundial, innovadora a nivel técnico y visual además de magnífica. La escena del cochecito con un bebé rodando solo escaleras abajo, entre una multitud que corre aterrorizada, se ha convertido en uno de los iconos más memorables de la historia del cine. La película, que es un canto a la libertad, antes incluso que a la revolución socialista, en principio se estrenó en algunos países capitalistas, caso de Estados Unidos o Alemania, aunque en este segundo fue prohibida por el régimen nazi. En la propia URSS llegó a estar prohibida algún tiempo y durante la dictadura de Stalin se proyectó sin la introducción de Leon Trotsky. En cambio, por su contenido revolucionario, estuvo prohibida desde un principio en otros países como Francia, Gran Bretaña, hasta 1954, o Finlandia, hasta 1952. Igualmente se prohibió en Italia hasta 1960. También en España estuvo prohibida, aunque se levantó dicha prohibición en tiempos de la Segunda República, para volver a ser prohibida con la llegada del franquismo y no conocer un estreno normalizado hasta 1977. En el caso de Corea del Sur la prohibición se demoró nada menos que hasta 1992. Se restauró definitivamente para DVD en 2004 y en él se incluyen escenas violentas omitidas en el primer montaje y la introducción de Trotsky. En 1958 la Cinémathèque Royale de Bélgica le otorgó el título de mejor largometraje de la historia del cine, y, en 1990, otro tanto hizo en los Estados Unidos la National Society of Film Critics. En palabras del catedrático Roman Gubern, El acorazado Potemkin es una película, ejemplar, cuya importancia y cuyo impacto no necesitan ser subrayados, más que un film de lucha de clases es un film de glorificación histórica de los motines de 1905, a pesar de las notorias y brillantes falsedades históricas que contiene. La matanza de las escalinatas de Odessa nunca ocurrió, los marineros represaliados en el barco jamás fueron cubiertos con una lona y el acorazado que se refugió en el puerto rumano de Constanza fue devuelto a la armada zarista. Calígula, 1979. Tinto Brass Italia, USA Drama, histórico. Malcolm McDowell, Teresa Ann Savoy, Helen Mirren, Peter O'Toole 102 o 156 minutos, versión hardcore. El emperador Calígula encama en esta película la representación viva de la arbitrariedad durante una de las etapas más sonadas del imperio, pero también de la crueldad más sangrienta.
Una de Romanos, que en nada se parece a las de Romanos, ya mítica por su alto contenido erótico, y más aún en una segunda versión en la que se insertaron escenas de sexo explícito, para enfado de Tinto Brass, que renegó de ella, así como Gore Vidal, guionista de la misma que, a pesar de haber cobrado la bonita suma de $225,000, se empeñó en que su nombre desapareciese de los créditos. Incluso Marjorie Lee Thoresen, que interpreta a Mesalina, demandó a la productora al entender que los insertos de pomo duro en sus escenas perjudicaban su imagen profesional. En fin, polémico rodaje que se dilató 4 años, polémica promoción, polémico estreno retrasado y polémica edición en video. Producida por la revista Penthouse, tuvo problemas de censura en medio mundo y fue objeto de prohibiciones en el otro medio. En Gran Bretaña y en los Estados Unidos inicialmente fue clasificada X, y también en España la primera edición íntegra en video. Sin embargo, y tratándose del tipo de película de que se trataba, cosechó un éxito de taquilla sin precedentes. Cinta recomendada a los aficionados a las emociones muy fuertes que, en la lista de las 25 películas más polémicas de la historia, publicada por Entertainment Weekly 2006, figura en el N24, pero no son pocos los que coinciden en que se trata del filme más polémico jamás realizado. También figura en lugar preferente en la historia del erotismo en el cine. Cannibal Holocausto, 1980. Holocausto Caníbal, 1980. Ruggero Deodato, Italia. Aventuras, drama, terror. Francesca Ciardi, Luca Barbareschi, Perry Pirkanen, Robert Kerman. 95 minutos. Gore en estado puro. Los desmanes de unos periodistas desatan la terrible venganza en una tribu de antropófagos amazónicos de los que ellos serán el cruento objetivo. Ya todo un clásico de lo macabro y de la violencia gratuita, con falsa apariencia de documental a ratos, y que provocó un aluvión de imitaciones mucho peores, que ya es decir. Y es que, a pesar del éxito que obtuvo en su día, y haberse convertido en filme de culto en algunos sectores de la afición, no pasa de ser un subproducto. Su publicidad engañosa hacía creer que todo lo que mostraba era auténtico y mucha gente se lo creyó. Hasta la revista Interview picó el anzuelo. Pero la leyenda asegura que tiene escenas auténticas y terribles, no incluidas en la versión definitiva, aunque algunas de las que aparecen lo sean, caso de las matanzas de animales. En 1980 la cinta fue secuestrada por un juez de Milán y Deodato hubo de demostrar, para eludir la cárcel, que las escenas de la polémica aunque parecían reales no lo eran. Aún sigue prohibida en países como Alemania, Birmania, Bután, Filipinas, Grecia, Irán, Islandia, Kuwait, Malasia, Nueva Zelanda, República Sudafricana, la versión sin cortes, Singapur, Sri Lanka o Turquía, y antes lo estuvo en Australia, hasta 2005, Finlandia, hasta 2001, Gran Bretaña, hasta 2001 y luego clasificada. X, Irlanda, hasta 2006, Italia, hasta 1984, Noruega, hasta 2005, Nueva Zelanda, hasta 2006, o Suecia, hasta 2000. En otros muchos se proyectó censurada o abreviada, y en Argentina y USA estuvo clasificada X. Incluso sigue estando censurada, en buena parte del mundo, la carátula original de su DVD. En la lista de las 25 películas más polémicas de la historia del cine, que Entertainment Weekly publicó en 2006, aparece en el N20, y en el N3 en la lista de las 10 películas más violentamente ridículas, elaborada por la revista Times en 2010. Alan Yates, 2005. En 2005 se estrenó este documental, dirigido por Sage Stallone. En clave irónico, terrorífica gira en tomo al profesor Gabriel York, quien, tras 25 años de silencio, decide hacer pública su participación en la polémica Holocausto Caníbal, revelando detalles realmente sorprendentes sobre la misma. Ansia de amar, 1971, Conocimiento carnal, 1971. Mike Nichols. USA. Drama. Jack Nicholson, Candice Bergen, Art Garfunkel, Anne, Margaret. 98 minutos. Comedia dramática innovadora. En la época del movimiento hippie y del amor libre, dos jóvenes universitarios, y compañeros de habitación, se enamoran de la misma mujer y acaban formando un trío amoroso. La película, que molestó a los conservadores,
fue secuestrada por la policía en Albany, Georgia, bajo la acusación de obscenidad, y detenido el dueño del cine donde se proyectaba. 2 años después el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sentenció que ni era obscena, ni mostraba ninguna conducta sexual manifiestamente ofensiva, con lo que fue rehabilitada para su distribución. Sin embargo, y aunque la cinta no es sexualmente explícita y vista hoy puede resultar del todo inofensiva, tampoco gustó a muchas feministas que percibieron un trasfondo machista en la misma, y más aún en sus diálogos. Inicialmente calificada X en Gran Bretaña, y con problemas censores en diversos países, además de ocupar un puesto de honor en la historia del erotismo en el cine, pasa por ser otro de los títulos más polémicos del séptimo arte. Child Bride, 1938. Harry Revier. USA. Drama. Shirley Millis, Bob Bollinger, Dorothy Carroll, Warner Richmond 62 minutos. Producción independiente, en cierto modo mítica por el único hecho de mostrar desnuda a la actriz Shirley Mills, por aquellos días una niña de 12 años. Ello fue posible porque aún no había entrado en vigor el Código Hays, y porque el filme se presentó a la opinión pública como educativo. Lo cierto es que, en clave de drama naturalista, denuncia la infame costumbre, todavía vigente entonces en la zona de los Apalaches, de forzar, de manera generalizada, a niñas de entre 10 y 15 años a casarse con hombres maduros o incluso viejos. Pero lo más sorprendente es que la financió el propio gobierno estadounidense para exhibirla en las escuelas de modo aleccionador. Rareza absolutamente desconocida en España, pero también en países tan permisivos como, por ejemplo, Suecia. La magnífica actuación de la mentada Shirley Mills propició su participación en la celebérrima producción de 1940, Las uvas de la ira, The Grapes of Wrath, dirigida por John Ford. Yo, Christina F., 1981. UII Edel, Alemania. Drama, biográfico. Natia Bronkhorst, Eberhard Auriga, Peggy Boschek, Lothar Chamsky 138 minutos. Impactante adaptación del libro autobiográfico de Kai Hermann y Horst Rueck, basado en un hecho real. Es la controvertida historia de una adolescente de 14 años, del Berlín de los 70, que se engancha en la droga y para poder pagarse las dosis acaba prostituyéndose. Película durísima, áspera, desoladora y realista en todos sus aspectos, pero necesaria, y muy exitosa en su momento. Muchos padres se quedaron horrorizados después de verla. Debido precisamente a la dureza de algunas de sus escenas, interpretada por la actriz Natia Bronkhorst, que a la sazón tenía precisamente 14 años, el filme fue mutilado en mayor o menor medida en muchos países, en otros se proyectó una versión algo abreviada, de 131 minutos, y en el Reino Unido fue clasificada X. Pese a las muchas películas que en el mundo vienen siendo, esta, sin embargo, pasa por ser, en opinión de muchos críticos, la mejor y más valiente a la hora de enfrentarse a un asunto tan espinoso. Ciudadano Kane, 1941. El Ciudadano, 1941. El Ciudadano Kane, 1941. Orson Welles USA. Drama, misterio. Orson Welles, Joseph Cotten, Dorothy Comingore, Agnes Moorehead 119 minutos. Drama clasicista, complejo y magnífico, adelantado a su época. Recrea la vida de un magnate de la prensa, fallecido en las primeras imágenes del filme, a través de la opinión de una serie de personas que le conocieron en vida. Como el también magnate de la prensa Randolph Hearst, pero este de la vida real, se sintió aludido y ofendido, intentó por todos los medios comprar los negativos, para impedir su estreno, y hasta amenazó con desvelar numerosos secretos comprometedores de la industria de Hollywood si no conseguía su propósito. Finalmente se estrenó y fue un fracaso de taquilla, aunque no así de crítica. Asegura la, tal vez, leyenda urbana, que precisamente el día de dicho estreno, el mismo Hearst metió en la habitación del hotel donde se hospedaba Orson Welles a una menor y fotógrafos escondidos, con el fin de perjudicarle. No lo consiguió, pues, avisado por alguien, Welles no se presentó en su hotel. Pasa por ser la mejor película jamás realizada según encuestas del mundo entero, ocupa el N.1 en la lista de las mejores películas norteamericanas de la historia, elaborada por el American Film Institute, y es también una de las más polémicas de todos los tiempos. Además, es otro de los títulos imprescindibles para entender la historia del erotismo en el cine, dado que se da por supuesto que el famoso y enigmático
Rosebud era un eufemismo que usaba el magnate Hearts para referirse al clítoris de su amante Marion Davies. En España estuvo prohibida hasta 1946. Cleopatra, 1963. Joseph L. Mankiewicz GB, USA, Suiza. Biográfico, drama, histórico, romántico. Elizabeth Taylor, Richard Burton, Rex Harrison, Pamela Brown 192 o 320 minutos, montaje del director. Aunque desde los orígenes del cine mudo, repetidamente la figura de Cleopatra ha sido llevada a la pantalla, ya como protagonista o bien como personaje secundario, tan solo 3 versiones han llamado profundamente la atención del cinéfilo. Una es la que ahora nos ocupa. César visita Egipto para evitar una guerra, conoce a Cleopatra, se enamora perdidamente de ella y la desposa tras el nacimiento de su hijo Cesarión. Una de las más famosas superproducciones de la historia del cine, de las más caras, hasta llegó a hundir a la Fox durante algunos años, y de rodaje más accidentado, caótico y dilatado. Intervinieron en su realización hasta 3 directores, Joseph L. Mankiewicz, Rouben Mamoulian y Daryl F. Zanuck. Se despidieron actores y se contrataron otros nuevos, se rehicieron decorados gigantescos una y otra vez y se trasladó al equipo de Londres, ciudad en la que se había iniciado el rodaje en 1960, a Roma, donde tampoco acabaron los problemas. Caprichos de Taylor, borracheras espectaculares de Burton, romance extracinematográfico de ambos, con severa crítica mundial y hasta del propio Vaticano por semejante relación adulterina. Y que terminó con sus respectivos matrimonios para unirse y desunirse sentimentalmente. Extras ligerísimos de manos con las chicas del equipo, que llegaron a declararse en huelga por esta circunstancia, equipos italianos aprovechando de extranjis los decorados para rodar sus propias producciones de romanos, robos de vestuario y material técnico y paparazzis husmeando a todas horas. Tras 2 interminables años vinieron después remontajes y más remontajes del material filmado, que no favorecieron precisamente el resultado final. Hasta hubo que volver a rodar, a última hora, escenas de la batalla en Almería. Para colmo de males, su estreno en 1963 suscitó críticas muy negativas. Sin embargo, el público respondió positiva y masivamente, y Cleopatra batió récords de taquilla, que fueron insuficientes para recuperar su altísimo coste de $44 millones de la época, hoy serían unos 295, lo que, tras Piratas del Caribe, en el fin del mundo, Pirates of the Caribbean, at World's End, 2007, que costó 300, la convierten en la segunda producción más cara de la historia. Sin embargo, con el devenir de los años, se convirtió en un título de culto reivindicado por aquellos que en su momento lo denostaron, y pasó a ocupar un puesto de honor en las múltiples listas que de las 100 mejores películas de todos los tiempos se han venido realizando. También está considerada como uno de los títulos de oro en la historia del erotismo el cine. Cleopatra, 1917. La primera versión de Cleopatra que dio que hablar fue la de 1917, dirigida por J. Gordon Edwards y protagonizada por Ted Avara. La produjo la Fox sin escatimar gastos y pronto se hizo muy famosa debido a las transparencias y semidesnudeces mostradas por su protagonista, que de aquí saltó al estrellato y se convirtió en un auténtico mito viviente. Desgraciadamente la película se destruyó en un incendio y de ella solo se conservan 40 segundos. Al parecer, fue en esta versión en la que se inspiró Joseph L. Mankiewicz. Cleopatra, 1934. La otra Cleopatra, que hizo correr ríos de tinta, y que a día de hoy sigue siendo un auténtico icono en la historia del erotismo en el cine, la dirigió Cecil B. DeMille en 1934. Protagonizada por una despampanante Claudette Colbert, generosa en mostrar sus encantos, ya velados, ya semivelados, su realización pudo ser posible porque todavía no había entrado en vigor el Código Hays. Pero no solo llamó la atención la figura de una Colbert contoneándose medio desnuda durante toda la película, pues tampoco pasaron desapercibidas las figuras de cientos de bailarinas moviéndose sinuosamente a lo largo del metraje, en algún momento envueltas en algas marinas en el límite de la desnudez. En fin, aunque su rigor histórico deje mucho que desear, audaz y espectacular. Cleopatra es uno de los filmes que más mitómanos ha generado en toda la historia del séptimo arte. Club Satan, The Witches Sabbath, 2007. Shane Bogby USA.
Pornográfico. Cassandra Cruz, Dakota, Heather Gables 75 minutos. Porno atípico, con protagonista única y nulo argumento, aunque sorprendente por varias razones. De hecho se considera el primer porno satanista de la historia, pero satanista de verdad, pues además de incluir una auténtica misa negra, en la que participa nada menos que el líder de la Iglesia de Satán, y está realizada y producida por satanistas, va dirigida a un público fiel a ese culto. Pero también a los aficionados al black metal, algunos de cuyos temas, de músicos tan célebres entre la afición como Acheron o Dark Funeral Society 1, entre otros, sirven de banda sonora a las escenas más extremas: orina, cortes, sangre, crucifijos usados como dildos, beso negro, etc. La película provocó un auténtico escándalo en el momento de su lanzamiento y algunos de sus productores acabaron en prisión. Todo ello la convirtió en un título de culto, seguramente inmerecido, e hizo que a su director le lloviesen ofertas de proyectos en esta línea. Crash, Extraños Placeres, 1996. David Cronenberg, Canadá, GB Drama. Holly Hunter, James Spader, Deborah Kara Unger, Elías Koteas 190 minutos, versión censurada. Pueden llegar a excitar sexualmente a algunas personas los accidentes de coche. A los protagonistas de esta película sí, y mucho. Cinta atípica e inclasificable, pero también malsana, que atrae y repele a un mismo tiempo, y con tantos incondicionales como detractores. Levantó cierta polvareda en su momento y sufrió la ira censora de medio mundo, empezando por la propia USA, donde se le perpetraron cortes de importancia, incluso se lanzó en dos diferentes versiones, una, R, para menores de 17 años, y otra, NC, 17, exclusivamente para adultos, y prohibida en otro medio, caso de Gran Bretaña en su momento, o de Corea del Sur. Curiosamente, en España se estrenó la versión íntegra. Título de culto premiadísimo, que pasa por ser otro de los más provocativos y escandalosos que se conocen, y que tiene su lugar de honor en la historia del erotismo en el cine. En Cannes logró un premio especial del jurado, precisamente por su enorme osadía, pese a que durante su proyección algunos espectadores vomitaron y otros muchos abandonaron la sala horrorizados. A la casa, 1980, Cacería, 1980. Cruising, Submundo homosexual, 1980. William Friedkin, USA, Alemania. Criminal, drama, misterio, thriller. Al Pacino, Paul Sorvino, Karen Allen, Richard Cox 102 minutos. Al Pacino interpreta el papel de un policía que, en su búsqueda de un asesino que mata homosexuales, ha de introducirse en los ambientes gay más sórdidos y bizarros de Nueva York haciéndose pasar por homosexual. Pero tanto se meterá en su papel, que empezarán a planteársele serias dudas sobre su auténtica condición sexual. Thriller muy plano y bastante vulgarcito, tirando a malo, pero muy sórdido, que suscitó airadas protestas, incluso antes de su estreno, por parte de los colectivos homosexuales de Norteamérica. También fue objeto de boicots durante su estreno, y algunas proyecciones se vieron entorpecidas por agresiones de mayor o menor consideración, todo ello convenientemente jaleado por la prensa, pero que dejó indiferente al público en general. El motivo de tanto alboroto no era otro que la mala imagen que del mundo gay se muestra en el filme. Por todo ello, pasa por ser una de las cintas más polémicas de la historia del cine, a la par que es título de referencia en la historia del erotismo en el séptimo arte. Estuvo retirada de la circulación casi una década y, a día de hoy, sigue prohibida en Irán, la República Sudafricana y Finlandia. Como, al parecer, la cinta duraba originalmente 140 minutos, y los 38 que faltan los suprimió la MPAA, el organismo clasificador norteamericano, debido a su contenido ultraprovocador. Algunas asociaciones de videoclub han venido reclamando la edición videográfica de la versión del director. El testamento del Dr. Mabuse, 1933. Fritz Lang, Alemania. Criminal, terror, fantástico. Rudolf Klein, Roge, Gustav Dice SL, Rudolf Schundler, Oscar Hooker 122 minutos. Aunque el peligroso megalómano del título permanece recluido en una institución psiquiátrica, con el poder de su mente y unos manuscritos sigue controlando a la banda de delincuentes que tiene a su servicio para destruir la sociedad. Se basa en el personaje de la novela de Norbert Jack, con guión del propio Lang y de su esposa Thea von Harbaugh, que ya llevaran al cine con anterioridad.
Pero en esta segunda entrega la denuncia al gobierno de Hitler es tan evidente, que su proyección fue prohibida por los nazis y su director, temiendo por su integridad física, se exilió a Norteamérica donde comenzaría otra brillante andadura cinematográfica ahora en lengua inglesa. También estuvo prohibida en Finlandia y Suecia. En España se estrenó en su momento, pero con 41 minutos menos de su metraje original, y con la llegada del franquismo, desapareció de la circulación hasta ser emitida por TVE, pero ya muy tardíamente. Dr. Mabuse, Der Spieler, ein Bild der Zeit, 1922. La primera adaptación de la célebre novela Dr. Mabuse, del luxemburgués Norbert Jack, la llevó al cine el propio Fritz Lang en 1922, un año después de su publicación, y la protagonizó, igualmente, Rudolf Klein, Roge. Se trata de un melodrama policíaco, dividido en dos partes, y con 297 minutos de duración en su versión restaurada, en torno a las andanzas de un supercriminal que quiere adueñarse del mundo. Aún sin contarse entre las mejores obras de Lang, está considerada pieza clave del expresionismo alemán y de la historia del cine, y resultó impactante a los espectadores de su tiempo. Die Mil Augen de Dr. Mabuse, 1960. Aún retomaría Fritz Lang a este personaje en 1960, en una tercera entrega titulada en español Los crímenes del Dr. Mabuse. Volvió a estar rodada en blanco y negro y su principal particularidad, dado que los tiempos habían cambiado, es que el megalómano protagonista ahora emplea ingenios atómicos en su empeño por apoderarse del mundo. Esta fue la última película de su mítico director. El amanecer de los muertos, 1978. El amanecer de los muertos vivientes, 1978, Muertos vivos. La batalla final, 1978, Zombie, 1978. Zombie, el regreso de los muertos vivientes, 1978. George A. Romero, Italia, USA. Terror, ciencia, ficción. David M.G., Ken Foree, Scott Reininger, Guylan Ross 156 o 127 minutos. Especie de modernización, transgresora y polémica, de La Noche de los Muertos Vivientes, Night of the Living Dead, 1968, y realizada por el mismo director aunque ahora con la colaboración de Darío Argento. Inexplicablemente, los muertos recientes comienzan a resucitar convertidos en zombies caníbales y atacan a los vivos en un ambiente apocalíptico. El gobierno ha decretado el estado de emergencia y un grupo de personas busca refugio en un centro comercial. Película de culto, que fue objeto de controversias por buena parte de la crítica y también de la afición. Y es que, aunque el filme es estupendo, sus efectos especiales sobresalientes y su recaudación envidiable, lo que propició toda una plaga de imitadores, no se terminaba de entender qué sentido tenía autoplagiarse para conseguir unos resultados menores y sin el encanto y la frescura de la versión de 1968. A otros les pareció, además, de una violencia excesiva y que criticaba ferozmente al consumismo del pueblo norteamericano. Estuvo prohibida en Alemania y Noruega, en Francia inicialmente fue clasificada X, en España, S, y tuvo problemas de censura, además de los mentados, en Australia, Canadá e Inglaterra. Dicha censura, que sepamos, sigue manteniéndose en Argentina, Chile, Dinamarca, Finlandia, Japón, Suecia, USA, donde también fue condenada por la National Legion of Decency, Holanda e Italia. El Día de la Mujer, 1978, La violencia del sexo, 1978, Tomar revancha, 1978. Meir Sarchi USA. Terror, thriller. Camille Keaton, Aaron Tabor, Richard Pace, Anthony Nichols 101 minutos. Venganza sangrienta de una joven escritora feminista, contra los 4 indeseables que la torturaron y violaron. Gore, sadismo y controversia, para una cinta que, pese a que una de sus retitulaciones es I Spit on Your Grave, escupiré sobre vuestra tumba, nada tiene que ver con la célebre novela de Boris Vian. La polémica la suscitó la acusación de ser un panfleto feminista, de hacer uso de una violencia extrema y del sadismo especialmente explícito con que muestra las violaciones de la protagonista, escena que dura nada menos que 40 minutos. Diversos estudiosos del séptimo arte la llegaron a catalogar en su momento como la película más prohibida de la historia del cine. Lo cierto es que la censura y las prohibiciones la persiguieron y mutilaron por todo el mundo, y algún otro
caso de Roger Ebert, como la peor película jamás realizada. Entre los países en que estuvo prohibida figuran Australia, hasta 2004, Finlandia, hasta 1980, Gran Bretaña, hasta 2001, Irlanda, hasta 2002, Noruega, hasta 1982, y Nueva Zelanda, hasta 2004. Además, sigue prohibida en Alemania, China, Filipinas, Islandia, Malasia, Nueva Escocia y Ontario, Canadá, Singapur y Tailandia. La verdad es que no tiene banda sonora, el guión es muy malo y puede aburrir a la inmensa mayoría. Sin embargo, es un ejemplo de visceralidad y osadía cinematográfica, impensable en los tiempos actuales. Inicialmente fue clasificada X en USA, pero tras muchas amputaciones logró recalificarse R. Aunque está considerada como una película clave para entender el devenir histórico del erotismo en el cine, en España pasó, sin pena ni gloria, como una película S+. Conoció un remake, I Spit on Your Grave, 2010, dirigido por Stephen R. Monroe, y protagonizado por Sarah Butler, del todo irrelevante pero ya prohibido en Irlanda. Garganta Profunda, 1972. Gerard Damiano USA. Pornográfico, comedia. Linda Lovelace, Harry Reams, Dolly Sharp, Bill Harrison 61 minutos. Hardcore con argumento. A una mujer, insatisfecha sexualmente, su ginecólogo le descubre que no tiene el clítoris en su sitio sino en la garganta. A partir de ahí comenzará toda una ronda de felaciones espectaculares, presuntamente la primera felación cinematográfica explícita de la historia en una cinta comercial, como su título indica, si bien no faltan otras diversas y extremas actividades sexuales. Sin duda es la película X más famosa. En realidad el título mítico por excelencia, la que más imitaciones ha conocido, la que más millones ha recaudado, se baraja la cifra de 600, y eso sin contar los generados por su explotación en video, y su producción solo costó $22,000, y la que más ríos de tinta ha hecho correr. Y también una de las que más problemas ha tenido con la justicia, considerando que fue perseguida prácticamente en cada lugar donde en su momento fue proyectada, y que Harry Reams, su protagonista masculino, hasta llegó a ser encarcelado por expreso deseo del presidente Nixon, condena que luego revocó Jimmy Carter. Igualmente la mafia intervino en la recaudación de beneficios, llegando a quemar algún cine cuyo propietario era reacio a pagar un impuesto suplementario. A todo esto han de añadirse las declaraciones que años después hizo su protagonista femenina, por entonces miembro de un grupo feminista contrario a la pornografía, revelando que fue obligada a realizar las escenas sexuales mediante todo tipo de coacciones, que llegó a ser drogada en ocasiones y que otras veces hubo de actuar mientras le apuntaban con un revólver. Pese a ello, no han sido pocos los intelectuales que, en grupo o en solitario, han defendido esta película a capa y espada, objeto de estudios, tesis, encuestas, tratados, reportajes, chistes, cotilleos de toda índole, leyendas urbanas, así como de documentales, falsas secuelas, remakes impresentables y piraterías múltiples. También ha estado sujeta a toda clase de prohibiciones, mutilaciones y querellas, tanto en USA como en otros países, llevando la controversia y el escándalo allá donde fue proyectada. Aún en marzo de 2008 fue objeto de una nueva polémica, esta vez en la permisiva Holanda, al ser anunciado su pase por dos televisiones públicas, VPRO y BNN, y poner la conservadora, Unión Cristiana, el grito en el cielo. En España estuvo absolutamente prohibida y no se estrenó hasta 1984, coincidiendo con la apertura de las primeras salas X. En la lista de las 25 películas más polémicas, que Entertainment Weekly publicó en 2006, aparece en el N4. Aprovechando el éxito de esta cinta, Charles Keating, presidente de la asociación Ciudadanos en Defensa de una Literatura Decente, inspiró una cruzada que acabó llevándole a prisión acusado de estafa. Inside Deep Throat, 2005. Para conocer más pormenores consúltese el documental de Fenton Bailey y Randy Barbato, Dentro de Garganta Profunda. A lo largo de 92 minutos nos aporta datos sobre el rodaje, historia y problemática legal y de todo tipo, de Garganta Profunda, con la participación, 30 años después, de quienes la hicieron posible y aún vivían. También intervienen personalidades del mundo del cine, la cultura y hasta sexólogos.
Incluso se incluye una aparición de Linda Lovelace poco antes de su muerte en 2002. Es, a la vez, una ácida crítica, aunque con cierto desenfado, al conservadurismo, la hipocresía, el fanatismo, la ignorancia y el miedo de una buena parte de la sociedad norteamericana y de su sistema judicial. Como era de temer, este documental también fue castigado en los Estados Unidos recibiendo inicialmente la clasificación NC-17. Pero no sería ese su único castigo, ya que en Malasia y en otros países asiáticos está absolutamente prohibido. Líbranos del mal, 2006. Amy Berg USA. Documental, criminal 101 minutos. Documental demoledor y perturbador sobre pederastia en el seno de la Iglesia Católica, realizado minuciosa y brillantemente por Amy Berg, una mujer procedente de la televisión. Se centra en los abusos cometidos por el padre Oliver O'Grady, un depredador sexual compulsivo, quien durante más de 20 años se dedicó a violar a cuanto niño o niña tuvo a su cuidado, y, tantos fueron, que seguramente ni su propia memoria pueda recordarlos a todos. Entre sus víctimas se cuenta incluso un bebé de 9 meses. Lo más sorprendente es que, habiéndose encontrado tempranamente indicios de esta actividad criminal, las jerarquías católicas, tanto estadounidenses como vaticanas, la encubrieron con el sencillo método de mirar para otro lado, limitándose a ir trasladando a O'Grady de parroquia en parroquia. Ciertamente no es la única película sobre asunto tan espinoso, pero la particularidad de esta, lo que la hace terroríficamente diferente, es que en ella nos son presentadas algunas de las víctimas, contándonos el calvario por el que siguen pasando como consecuencia de los abusos, pero también al propio verdugo, quien relata sus crímenes con total normalidad, incluso con aspecto de persona sencilla y encantadora, y manifestando muy pocas muestras de arrepentimiento. De entre la abundante información y numerosas pruebas que el documental aporta, y que demuestra claramente que no estamos ante un caso aislado, no podemos resistirnos a extraer lo siguiente. Desde 1950, el abuso sexual le ha costado a la Iglesia más de $1 millón en gastos legales. El cardenal Mahony ignoró las continuas violaciones de niños inocentes. Más de 100.000 víctimas dijeron haber sufrido abuso del clero solo en los Estados Unidos. Pero el cardenal Mahony sigue en su cargo y se enfrenta a acusaciones de abuso sexual contra 556 de sus sacerdotes. El Papa Benedicto XVI fue acusado de conspiración por encubrir al abuso sexual en los Estados Unidos. A petición del Vaticano, el presidente Bush concedió al Papa inmunidad ante cualquier acción judicial. La cinta estuvo nominada al Oscar en 2006, y el Círculo de Críticos de Nueva York lo premió como mejor largometraje documental de ese mismo año. El Ángel Azul, 1930. Joseph von Sternberg, Alemania. Drama, música. Emil Jannings, Marlene Dietrich, Kurt Gerron, Rosa Valetti. 124 minutos. Un severo profesor de literatura acaba convirtiéndose en un auténtico pelele por amor a Lola, una cantante de cabaret. Basada en Professor Unrat, novela de Heinrich Mann sobre la decadencia, es una de las primeras películas sonoras de la cinematografía alemana, todavía con reminiscencias expresionistas, y una de las grandes obras cinematográficas de todos los tiempos. Rodada simultáneamente en 2 versiones, alemán e inglés, lanzó al estrellato a una Marlene Dietrich debutante, y cuya indefinición sexual sirvió de modelo en la estética de los travestis. En su día se utilizó como reclamo publicitario las piernas desnudas de su protagonista, las canciones eróticas que interpretaba y, en algún caso, se llegó a animar al público con slogans tipo, «Venga a ver el escándalo». Estuvo a punto de ser prohibida por el censor de Pasadena, California, pero finalmente este cedió a los ruegos del exhibidor local, propietario del Colorado Theater, y permitió su proyección, eso sí, después de haberle practicado infinitos cortes y haberle estampado el correspondiente sello aprobatorio. Pero el público reaccionó con tales pitidos y abucheos, y armó una bronca tan increíble al comprobar que la película había sido censurada que, finalmente, se optó por hacer desaparecer dicho sello de la cinta. En España estuvo prohibida por la censura franquista y no se estrenó hasta 1968. También estuvo prohibida inicialmente en Finlandia. Ni qué decir tiene que esta cinta legendaria es otro título de oro del erotismo en el cine. El tambor, 1979. El tambor de hojalata, 1979. Volker Schlöndorff, Alemania, Francia, Polonia, Yugoslavia.
Drama, bélico. David Bennett, Mario Adorf, Angelo Winkler, Daniel Olbrychski 142 o 162 minutos, montaje del director. Excelente adaptación de la novela homónima de Günter Grass, sobre la historia del niño que al cumplir los 3 años decidió dejar de crecer, en el marco de la Alemania que padeció el ascenso de Hitler al poder. Uno de los mayores éxitos del cine alemán de todos los tiempos, ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes, y también uno de los mayores escándalos de la historia del cine, por contener una escena de sexo con un menor. Por este motivo estuvo prohibida en diversos países, censurada en la propia Alemania, y en otros fue clasificada X, caso de Argentina o el Reino Unido. Para colmo de desatinos, a instancias de un grupo fundamentalista cristiano, en 1997 un tribunal de Oklahoma, pese a haber visionado solo unos minutos de ella, manifestó que la película contenía pornografía infantil, por lo que la declaró ilegal. Además, confiscó todas las copias que encontró en filmotecas y videoclubs, y hasta requisó algunas en domicilios particulares, amenazando con encarcelar a quien osase efectuar alguna copia o tuviese en su poder una copia ilegal. Sin embargo, en pocas semanas las cosas comenzaron a volver a su cauce, cuando un tribunal federal resolvió que la confiscación de cintas había sido un acto ilegal de la justicia de Oklahoma y que la película era absolutamente legal y no violaba las leyes de ese estado, y, ya de paso, que de una vez por todas dejasen de tocar las narices. Aunque las copias de la discordia fueron devueltas a sus legítimos propietarios, el asunto no quedó definitivamente zanjado hasta la llegada de la resolución final del Tribunal de Apelaciones, y eso no sucedió hasta 2001. Mientras tanto, y, por si acaso, algunas provincias de Canadá también habían decidido prohibir este filme por su cuenta y riesgo. Harry, el sucio, 1971. Don Siegel USA. Acción, criminal, thriller. Clint Eastwood, Harry Guardino, Renny Santoni, John Vernon 102 minutos. Trepidante thriller policial, con inspector de métodos poco ortodoxos contra psicópata asesino en serie un tanto paródico. Joya del cine de acción, reiteradamente imitada, pero nunca superada, acusada en su momento de sensacionalista, neofascista, y según algunos críticos más puntillosos de fascismo medieval y reaccionaria, de manera tan apresurada como injusta. Hasta abrió un debate político sobre el uso de según qué métodos policiales en una democracia liberal. Estuvo prohibida un año en Finlandia, se estrenó censurada en Noruega y Portugal y en Gran Bretaña fue calificada X. En España se estrenó en su momento, pero la censura franquista suprimió los desnudos. Entre otros actores se le ofreció el papel de este policía antihéroe a John Wayne, pero lo rechazó por temer que perjudicaría a su imagen. Su éxito comercial propició la realización de 4 secuelas. Harry el Fuerte, Magnum Force, dirigida por Ted Post en 1973, calificada X en Gran Bretaña. Harry el Ejecutor, The Enforcer, de James Fargo en 1976, esta sí, de ideología manifiestamente fascista, por la que, en 1980, Clint Eastwood fue demandado por plagio por un escritor, aunque el caso fue desestimado. Impacto súbito, Sudden Impact, ahora dirigida por el propio Eastwood en 1983, que pasa por ser la más violenta de la serie, y fue prohibida en Suecia, la versión original, y en Noruega, hasta 2003. Y La Lista Negra, The Deadpool, dirigida por Bodie Van Horn en 1988, que provocó las protestas de muchos ciudadanos de San Francisco, quienes intentaron impedir su exhibición en esa ciudad porque el inspector Harry Callahan daba una mala imagen de la misma. Haz lo correcto, 1989, Haz lo que debas, 1989. Spike Lee. USA. Drama. Danny Aiello, Ossie Davis, Ruby Dee, Giancarlo Esposito 123 minutos. Comedia coral brillante. En Bedford, Stuyvesant, uno de los barrios más pobres de Brooklyn, donde conviven personas de las más diversas etnias y culturas, y sobre el que planea el fantasma del racismo, una minoría negra defiende el uso de la fuerza. Controvertida obra maestra de los 80, que desató un debate social y moral en su momento. Aunque fue acusada desde algunos sectores de racista y de incitar a la violencia juvenil, parece ser que la realidad vino a transmitir justamente todo lo contrario. En la lista de las 25 películas más polémicas de la historia del cine, que Entertainment Weekly publicó en 2006, aparece en el N. 22.
Además, por cierta escena sexual, donde andan de por medio unos cubitos de hielo, pasó a formar parte de las cintas de relevancia dentro de la historia del erotismo en el cine. Por su parte, en 2007, el American Film Institute la incluyó en el puesto N96 de su lista de las mejores películas norteamericanas de todos los tiempos. Podemos añadir, también, que alguien que tuvo la paciencia de contarlas llegó a la conclusión de que se usa la expresión fuck, joder, 240 veces, lo que equivale a 2 por minuto. Kevin Smith. USA. Aventuras, comedia, fantástico. Bob Court, Ben Affleck, Matt Damon, Linda Fiorentino 130 minutos. Comedia irreverente y corrosiva, surrealista a ratos y a ratos hasta anticristiana, con ángeles caídos que quieren volver al paraíso, aunque con ello destruyan a la humanidad, y otras lindezas. O una sátira religiosa sobre el último combate entre el bien y el mal, que tendrá lugar en Nueva Jersey, en la que la encargada de evitarlo será una mujer que trabaja en una clínica abortista. Película de culto, muy controvertida y polémica, sobre todo porque Dios es representado por una mujer, que a los católicos más recalcitrantes, y a otros grupos conservadores del mundo entero, les pareció ofensiva y blasfema pese a que su director, que recibió amenazas de muerte y fue repudiado por Rudolph Giuliani, el por entonces alcalde de Nueva York, se confiesa católico practicante. El propio Kevin Smith aseguró haber recibido 300.000 correos ofensivos, insultantes o amenazadores, la mayoría de ellos anónimos. También es sabido que hasta llegó a hacer declaraciones contra sí mismo en una televisión local y participó en algunas manifestaciones en contra de su película, pues nadie le conocía. Precisamente en una de dichas manifestaciones ante un cine, en la que la mayoría de los participantes superaban los 60 años y no habían visto la película, el único joven era él. También dio algo que hablar en España y, por ejemplo, en los cines Ideal de Madrid aparecieron pintadas ultraderechistas que decían, no al cine blasfemo, viva Cristo Rey. Cinta prohibida en Malasia y Singapur. 007. Agente secreto, 1962, Agente 007 contra el Doctor No, 1962. El satánico Doctor No, 1962. Terrence Young Jr. Acción, aventuras, thriller. Sean Connery, Joseph Wiseman, Ursula Andress, Jack Lord 110 minutos. El 007 contra una organización que pretende dominar el mundo, los rusos, aunque no se diga. La primera de la serie, y la mejor, que en su día causó una sensación inusitada, y el comienzo de un mito del celuloide. Aunque se promocionó de forma muy discreta, consiguió de inmediato un éxito descomunal en todo el mundo. Pero también surgieron las polémicas. En primer lugar porque no eran pocos los que vieron en la figura de este espía, extremadamente sexual y machista, actitudes criminales parecidas a los de los malos de la película, porque resultaba muy violenta en sí y porque adaptaba una novela de Ian Fleming, de quien se había llegado a decir cosas como que era la literatura más sádica de nuestros tiempos, o que Bond no era más que un matón de clase alta, muy desagradable, muy cruel y muy depravado. Hasta el Vaticano desaprobó la figura de este agente secreto por medio de un comunicado. Otros críticos, más perspicaces, profetizaban que habría Bond para rato, y eso que esta primera entrega en realidad no pasaba de ser una producción de serie B. En España tuvo problemas con la censura franquista, especialmente a la hora de ser publicitada, pues los bikinis nunca gustaron a las jerarquías católicas y esta película es generosa en tal sentido, de hecho pasa por haber mostrado el primer bikini en una pantalla española. Además, la leyenda urbana asegura que se intentó retrasar su estreno porque el no del título podía dar pie a confusión en la campaña para el referéndum a la sucesión de Franco, en las que las autoridades del régimen solo permitían hacer publicidad del sí. Finalmente se estrenó, aunque calificada como inmoral, y los españoles abarrotaron los cines. Héroes de ocasión, 1933, Sopa de ganso, 1933. Leo McCarey. USA. Comedia, musical. The Marx Brothers, Margaret Dumont, Raquel Torres, Louis Calhern 68 minutos. Cinta inclasificable, en la que Groucho gobierna Libertonia, Fridonia, un país imaginario, con serios conflictos políticos con su país vecino Silvania. La imagen que aparece al principio de la película corresponde a la granadina Loja,
que como homenaje viene llamando Sylvania al mirador desde donde se tomó la foto. Surrealismo, disparate, sátira sociopolítica, anarquía y humor sin descanso. Una rara obra maestra y, tal vez, la mejor película protagonizada por este grupo de cómicos. Aunque igualmente no son pocos los que coinciden en considerarla la mejor comedia de todos los tiempos, en su día no tuvo éxito ni de crítica ni taquilla y la Paramount rescindió el contrato que tenía con los Marx. También fue objeto de polémica el nombre de Fredonia, pues, en el momento del estreno, representantes de una pequeña localidad del estado de Nueva York, llamada Fredonia, denunció a la película por dañar la imagen de su pueblo. Fue entonces cuando Groucho Marx les contestó aquello de, cambien el nombre de su ciudad, perjudica nuestra película. Además de sufrir censura en su país de origen, en Italia estuvo prohibida por Benito Mussolini, porque entendió el personaje de Groucho como una sátira personal contra él, cosa que regocijó a los Marx. En la lista de las 100 películas más divertidas de América, elaborada por el American Film Institute, figura en el puesto N, 58. Duelo al Sol, 1946. King Vidor USA. Western, drama, romántico. Jennifer Jones, Gregory Peck, Joseph Cotton, Lionel Barrymore 144 minutos. Western mítico, en clave de melodrama, con pasiones violentas y erotismo delfino, que adapta la novela homónima de Niven Bush. Cuenta la lucha de dos hermanos, de caracteres contrapuestos, por el amor de una joven mestiza que es puro fuego. Dio mucho que hablar en su momento por las curvas de la protagonista y sus maneras insinuantes pero a la vez cargadas de naturalidad, aunque vista hoy pueda parecernos de lo más inocente. La produjo David O. Selznick, novio de Jennifer Jones, dicen que por amor, para lucimiento de la misma. Ante las protestas de católicos y cristianos, algunas muy airadas, en diversos estados norteamericanos se le perpetraron cortes en el metraje y en otros directamente se prohibió su exhibición. Como curiosidad añadida, preciso es recordar que, aunque Vidor figura como director del filme, lo cierto es que tan solo se debe a él menos de la mitad del resultado final. Y es que, antes de pasar por sus manos, ya habían participado en la dirección Otto Broker, William Dieterle, Sidney Franklin, William Cameron Menzies, David O. Selznick y Joseph von Sternberg. En España también tuvo muchos problemas con la censura franquista, que la prohibió inicialmente, y más tarde le suprimió algunas escenas, por considerarlas demasiado subidas de tono, y le cambió diversos diálogos en otras. Precisamente un censor del régimen dejó escrito de ella lo siguiente: lamentablemente, en toda la película no se encuentra nada positivo que valorar, pues las únicas personas que pasan por la ficción con cierto bien obrar, el hermano bueno, la madre y la novia, lo hacen de forma tan superficial cuando no tan ñoña, que no dejan impresión alguna. Al adulterio y asesinato con que se inicia el film se suman una serie de depravaciones, sic, y violentas pasiones siempre expuestas con gran crudeza tanto en su forma como en su fondo, así como un menosprecio total a la virtud, exaltación del vicio, desprecia, sic, a la religión a la que se presenta a través de un semiaventurero, etc., que la hacen totalmente rechazable, cuando no a veces repugnante. El violento final todavía empeora más las cosas si cabe, pues pese a lo trágico del mismo, en el aire queda prendida una simpatía hacia la pareja muerta, y no debernos olvidar que en el fondo, el planteamiento y desarrollo de una tesis, mensaje, temática, o como quiera llamársele, es infinitamente más peligroso que lo que la forma más o menos cruda de las imágenes nos presenta. Los comentarios oídos en la sala nos reafirman en ello. Tampoco hace falta recortar que es otro de los títulos de oro del erotismo en el cine. La banda sonora es de Dimitri Tiomkin, quien tuvo alguna que otra trifulca a cuenta de la misma con el productor. Por otro lado, y aunque pueda resultar increíble, Duelo al Sol figura en la temida lista Razzies de las 100 mejores peores películas de todos los tiempos. Fin de la primera parte de 4. Resumen narrativo. El presente resumen narrativo fue realizado por la Biblioteca Nautilus, con la intención de facilitar a personas con ceguera y a estudiantes de pocos recursos, el acceso al conocimiento universal. Esperamos que te sea de gran utilidad y te conduzca a profundizar más en el tema leyendo la obra original. No olvides apoyarnos suscribiéndote al canal y dándole like a cada una de nuestras publicaciones. Gracias. Biblioteca Nautilus.
bibliotecanautilus@gmail.com